Muy buenas tardes, hermanos. Es un gran gozo y privilegio poder seguir estudiando la palabra de Dios. En esta tarde queremos continuar con nuestra serie a través de la Biblia. Y hoy el pastor Julio nos va a enseñar el libro de Primera de Pedro, que es un libro totalmente relevante para lo que nosotros estamos viviendo hoy. Pero antes de estudiar juntos, vamos a leer Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 13. El libro de Romanos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Romanos, capítulo 7, versículos del 1 al 13, dice lo siguiente. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar vuestro fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a los que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciaráis. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ese mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Oremos, hermanos. Padre Santo, queremos agradecerte por darnos tu palabra, por darnos la ley. Es por medio de la ley que podamos darnos cuenta lo terriblemente pecadores que somos. Es por medio de la ley que podamos darnos cuenta que no hay manera que nosotros podemos cumplir con lo que tú demandas y la urgente necesidad de un Salvador que eres tú. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias por venir a salvarnos, a pagar el precio que nosotros debíamos de pagar. Y Padre, en esta tarde quiero rogarte que tú utilices de manera muy especial la predicación y el estudio de Primera de Pedro y que esa palabra, Señor, sea relevante para nuestra vida, especialmente para el tiempo que estamos viviendo hoy. Toda la honra, toda la gloria sea solamente para ti. En tu nombre oramos. Amén.
Buenas tardes, amados hermanos. En este día vamos a continuar en la serie de A través de la Biblia y queremos mirar el libro de Primera de Pedro, así que les invito por favor a buscar en su Biblia Primera de Pedro, capítulo 1. Estaremos dando un resumen del libro, no vamos a entrar en muchos detalles, pero sí queremos ver cómo el libro ha sido de bendición para la iglesia y especialmente en estos tiempos yo creo que el libro es muy relevante a lo que estamos viviendo hoy día. Si tienen su Biblia ahí en Primera de Pedro capítulo 1, digan amén. Y antes de leer la lectura, permítame hacer unas preguntas de reflexión para poder entender lo que está sucediendo en este libro. Primeramente, una de las cosas más difíciles para nosotros los cristianos es cómo le podemos dar consuelo a alguien que está sufriendo. Entonces, mi pregunta es, cuando alguien está sufriendo, ¿cómo puede darle alivio y consuelo a esa persona? ¿Cuáles son algunas maneras de poder darle alivio y consuelo cuando están en sufrimiento? Por ejemplo, alguien que perdió un ser querido. O cómo consolamos a un joven creyente cristiano que está en high school y está haciendo bullying por ser cristiano, le están haciendo bullying por ser cristiano. O cómo le decimos a un joven que está en la universidad donde todos los jóvenes alrededor de ellos están bebiendo y viviendo la vida loca, por decirlo así. ¿Cómo le decimos a ese joven, mantente puro, quédate fiel, mantente fiel? O una pregunta última, ¿qué le decimos a alguien? ¿Cómo le decimos a alguien que ha recibido a Cristo, ha sido salvo y su familia lo rechaza y es odiado por su familia por ser cristiano? Todos estos ejemplos y preguntas que le hice son cosas que son muy común y que como cristianos, algunos de nosotros vamos a sufrir de esta manera. No es una persecución de muerte, pero sí duele y duele intensamente. Y a nadie le gusta que ser ridiculizado, nadie le gusta ser señalado, odiado porque ama a Jesucristo. Entonces, Primera de Pedro nos va a enseñar cómo soportar este tipo de prueba. Podemos resumir el libro de Primera de Pedro como una exhortación de confiar y obedecer a Dios a pesar del sufrimiento. Vemos eso en el capítulo 5 de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12, cuando él nos da la razón por qué le escribe. Dice, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es verdaderamente la gracia de Dios. Estad firmes en ella. Entonces, para leer, vamos a leer los primeros 12 versículos. Yo quiero entonces mirar y después quiero dar lo que es el autor y fecha y toda la información que hemos dado hasta ahora a través de la Biblia. Dice así, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seas afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe
la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Vamos a orar. Padre, te rogamos que en este tiempo tú nos dé claridad, que podamos entender un poquito más lo que el libro de Primera de Pedro nos enseña, especialmente en estos días donde estamos siendo, de alguna manera u otra, perseguidos, sufriendo. Yo te ruego, Señor, que podamos recibir consuelo por medio de tu palabra y que también, si algunos hoy están escuchando y viendo y no están en Cristo, que tú les salves de sus pecados y les dé vida eterna. Oh Señor, haz tu obra en nosotros, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el libro fue escrito por Simón Pedro. Su nombre original era Simón. Cristo le cambió su nombre a Pedro, que significa roca. Fue escrito en el año entre 60 a 68 después de Cristo. Es difícil poner una fecha, pero se asume que fue durante sus últimos años de vida. Pedro fue martirizado, según la tradición, en el año 68 después de Cristo, en Roma, donde fue crucificado al revés. Parece que lo escribió en Roma porque él hace referencia a Babilonia en capítulo 5, versículo 13. Ah, y es dirigida, la carta es dirigida a las iglesias en Asia Menor. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 1, lo que hoy día es conocido como Turquía. Babilonia era conocida como Roma en estos tiempos, especialmente cuando Roma estaba persiguiendo a la iglesia, el Estado de Roma, el imperio romano estaba persiguiendo la iglesia y para no llamar la atención usaba la palabra Babilonia para referirse a Roma. El emperador que estaba en poder en ese tiempo era Nerón, que estaba en poder desde el año 54 después de Cristo hasta el 68, unos 14 años. Y durante esta época los cristianos fueron acusados de ser desleal al emperador, costumbres ilegales, difamación de los dioses y eran conocidos como problemáticos. Eh, Qué bueno que todavía no hemos cambiado, así que seguimos siendo problemáticos, así que eso es bueno. Pero problemático de una manera buena. Pedro, él exhorta a sus oyentes en el capítulo 2, versículo 17, de honrar al rey. En otra traducción puede decir que honrar al emperador. Hay dos temas que se repiten a través del libro. Uno es sufrimiento y el otro es esperanza. La esperanza nos da fuerza para el sufrimiento. El apóstol Pedro era conocido como el apóstol de la esperanza, porque él hablaba mucho de la esperanza en esta carta. El género es escrito en el género de epístola o carta. Tiene unas instrucciones, tiene exhortaciones dirigidas a iglesias. También tiene destinario, como hablamos, de los diferentes lugares, pero las personas particulares del cual Pedro tenía en mente eran los expatriados de la dispersión. Algunas veces se refiere a judíos que son griegos, que hablan griego, conocidos como helenistas, pero es posible que sea un término figurativo para describir a los creyentes que están dispersos en su hogar celestial, están dispersos de su hogar celestial. En otras palabras, no están con Cristo, están dispersos a través de Asia Menor. Y vemos eso en el capítulo 2, versículo 11, cuando los llama extranjeros y peregrinos. Entonces vamos a ver el formato y dentro del formato yo voy a hablar sobre Cristo, voy a hablar sobre cómo esta epístola encaja en toda la narrativa de las Escrituras.
Pero la epístola se puede dividir en 2 partes, 2 secciones mayores. La primera sección es la que leí, de que es del capítulo 1, versículo 1 hasta el 12, que se conoce como la teología de la salvación. Y luego de ahí, del capítulo 1:13 hasta el 5:11, vemos las implicaciones de ser salvo, la teología y la práctica. Y es muy parecido a las cartas de Pablo. Por ejemplo, en la carta de Éfeso, a los Efesios, vemos que los primeros 3 capítulos son teología acerca de la salvación y del 4 al 6 es la práctica de esa salvación. Mismo formato que Pedro utiliza en esta epístola que la que Pablo usaba en sus cartas. El libro trata el tema del sufrimiento de la persecución cristiana. Vemos 3 secciones grandes donde habla, 4 secciones grandes, perdóname, que habla sobre la persecución cristiana. Capítulo 1, versículo 6 al 7, capítulo 3, 3 al 17, capítulo 4, 12 al 19 y capítulo 5, de 8 al 9. Ahora, no hay evidencia que hubo persecución legislativa, es decir, no hubo persecución de parte del Estado, del gobierno, del imperio a los cristianos en Asia Menor. En Roma sí, pero en Asia Menor no hay evidencia que hubo persecución. Pero estaban sí recibiendo otro tipo de sufrimiento de parte de la comunidad. Es una persecución que nosotros hoy día experimentamos. Por ejemplo, los insultos o ser vituperado, que es desaprobar con mucha dureza y denunciar. Eso lo vemos en el capítulo 4, versículo 14. También de ser acusado como calumniador o ser malhechor, o hablar mal de uno. Eso lo vemos capítulo 2, versículo 12 y capítulo 3, versículo 16. En la Reina Valera dice que fueron abofeteados, capítulo 2, versículo 20. Así que es un tipo de persecución que muchos de nosotros podemos sufrir hoy día, aún en un lugar, en un país donde nosotros tenemos libertad de poder expresar nuestra fe. Aún en un lugar como ese, nosotros podemos ser perseguidos por la comunidad, no tanto por el Estado, pero por la comunidad, nuestra familia, nuestros vecinos, donde trabajamos, en diferentes lugares, podemos recibir un tipo de persecución en las escuelas, diferentes lugares donde nosotros vivimos día a día. Y esa es la persecución la cual Pedro está atacando, está resolviendo para los cristianos. Ahora vamos a ver entonces el formato, el bosquejo del libro, y es la siguiente. Primero, como leí el capítulo 1, versículo 1 al 12, vemos aquí la salvación presente, pasada y futura. Eh, Vemos en el capítulo, en capítulo 1, versículo 2, la obra trinitaria de la salvación. En el capítulo 1, 3 al 5, vemos la esperanza, la salvación futura. Noten en el capítulo, en versículo 3, donde él dice que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, futura. Versículo 4, él dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, hay una salvación en el futuro, una salvación futura. Después, en el versículo 6 a 9, él habla de una salvación presente, ahora. Mientras están sufriendo ahora, él está diciendo que la fe que tenemos, que es más preciosa que el oro, va a ser probado por fuego y va a tener un resultado final, un producto final, que es alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Después habla en presente, esta salvación nos causa a nosotros amar a Jesús, creer en Él y nos regocijamos, nos gozamos grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. O sea que mirando hacia el futuro, el presente nos causa gozo. Y después él habla de la salvación pasada, de cómo los profetas miraron a esta salvación y lo dieron
para nosotros. Noten el versículo 11 que él dice, procurando saber qué persona a tiempo indicaba el Espíritu Santo dentro de ellos, el predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Entonces él dice, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos. En otras palabras, los profetas vieron esta salvación del pasado, mirando hacia el futuro, y ellos lo escribieron, no pensando en ellos, pensando en nosotros hoy día. Entonces vemos después donde el apóstol Pedro nos lleva a la parte práctica. ¿Sí? Sí. Aquí vemos, como les dije, los primeros 12 versículos, 13 versículos, vemos la teología de la salvación, cómo funciona, futuro, presente y pasado. Ahora, él entra, y noten el versículo 13, que él empieza con las palabras, por tanto, por causa de esta salvación, nosotros debemos de hacer algo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, primeramente nos dice, debemos de ser santos, versículos 13 al 16. Note el versículo 15 que dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed santos vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. Así que en la vida práctica nosotros, por causa de la salvación, vivimos como santos, separados. Luego él dice que esta salvación produce en nosotros temor, versículo 17. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Así que la salvación produce santidad, la salvación produce temor y la salvación produce amor uno por los otros. Noten versículo 22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así que esta salvación produce, otra vez, él da una teología, ahora nos da a nosotros el producto de esa teología y es una vida en santidad, una vida en temor a Dios y una vida en amor uno por los otros, donde la iglesia se ama uno a otro. Podemos decir que si no estamos amando unos a otros, si no estamos en temor a Dios y si no estamos en santidad, posiblemente no estamos en Cristo. Entonces hay una última, un último producto de la salvación y es el crecimiento. Eso lo vemos en el capítulo 2 de 1 al 3. Note el versículo 2, donde él dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, y esta salvación es una salvación en él, es una salvación futura que ha de venir. Así que la salvación produce crecimiento, ¿por dónde? Por la palabra de Dios. En otras palabras, para poder ayudarnos a entender. Igual que un niño desea leche, el cristiano que ha sido nacido de nuevo desea la palabra de Dios, porque le hace crecer, le hace fortalecer. Así que esas son las cuatro cosas que produce la salvación. Ahora Pedro cambia un poquito y nos llama la atención de nuestra elección. Versículo 4 al 10, el capítulo 2. Y él nos llama piedras vivas, escogida, edificado, rechazada y destinados. Somos un pueblo escogido y esta ahora es una referencia a la salvación a la salvación pasada. La elección no es una doctrina para nosotros jactarnos y enorgullecernos. Realmente produce humildad y eso es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Cuando nosotros estamos pensando en la elección que tenemos en Cristo, que fuimos elegidos desde antes de la eternidad, esto produce humildad. Y otra vez, esta salvación produce en nosotros una sumisión de someternos unos a otros, someternos en diferentes áreas de la vida. Y ahora Pedro nos da a nosotros áreas donde nosotros debemos de someternos. Dice en los versículos 11 al 12, debemos tener una conducta irreprochable. Noten el versículo 12,
mantener entre los gentiles una conducta irreprochable. Es una conducta sin mancha, a fin de que en ello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Así que no se debe de decir algo malo de nosotros, porque por causa de la salvación nosotros vivimos de una manera irreprochable, una conducta irreprochable. Después vemos que debemos someternos a las autoridades, capítulos 2, 13 al 17. Pues porque somos creyentes, porque fuimos elegidos, nos sometemos a quien, a toda institución humana, dice el versículo 13. No porque ellos, porque ellos están para causarnos daño a nosotros, ellos están para castigar al malhechor, versículo 14. Pero si hacemos bien, recibiremos alabanza. Entonces, no solamente debemos de tener una conducta con los de afuera irreprochable, es una manera de someternos a Dios, someternos a las autoridades. Esa lección nos causa a nosotros, otra vez, someterse es humildad en práctica. Y esa humildad en práctica se ve con los de afuera, con el gobierno y en nuestro trabajo. Note que él dice a los siervos someterse. Capítulo 2, versículo 18 al 20. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. No solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Después nos dice que Cristo, en el versículo 21 al 25, Cristo sufrió. Y porque Cristo sufrió, nosotros también vamos a tener que sufrir con algunos amos que son insoportables. Pero comparando los sufrimientos de Cristo y nuestro sufrimiento, realmente no hay comparación. Cristo sufrió mucho más que nosotros podemos comprender. Y ahí en el versículo 18, capítulo 2, versículo 21, dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y Jesús, como dice el versículo 22, nunca cometió pecado. Y a los que los ultrajaban, Él no respondió con la misma manera. Y cuando padecía, no amenazó, sino se encomendó a Dios que juzga con justicia. Y Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Él fue obediente, Él se sometió a la voluntad del Padre. Por lo tanto, como Cristo lo hizo, nosotros también, Él nos dio un ejemplo para nosotros seguir y hacer. Después de hablar de Cristo sufriendo, ahora Pedro llama la atención a las esposas que se deben someter a sus esposos. Y Él nos da desde del capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 6, de cómo se ve una mujer que se somete a su marido, que se sujeta a su marido. Y Él dice dice en versículo 2 que debe tener una conducta casta y respetuosa, que su interno brille más que lo externo, porque esto es precioso delante de Dios. Y los hombres, en el versículo 7, nos enseña a los esposos cómo debemos nosotros tratar a la mujer, de convivir con ella de una manera comprensiva, de tratarla con honor, porque es un vaso más frágil para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Después de hablar de eso, de familia, de Cristo, de siervos, de someternos al gobierno y nuestra conducta con los de afuera, ahora va a la iglesia y le dice a la iglesia, ahora como iglesia se deben someter. Otro versículo, capítulo 3, versículo 8, en conclusión, ser todos de un mismo sentir. ¿Y cómo se ve una iglesia de mismo sentir? Compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde.
Después Pablo llama la atención otra vez y vuelve al sufrimiento. Perdóname, Pedro entra otra vez al sufrimiento. Y él va desde el capítulo 3:13 hasta el 4:19. Y primero habla sobre la libertad y cómo defendemos la fe. Muchos atacan la fe cristiana. Muchos quieren atacar la fe cristiana. Y nosotros, según versículo 15, debemos presentar una defensa ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea que esa esperanza que tenemos nosotros, tenemos que dar una buena defensa, pero eso viene con un espíritu de mansedumbre y reverencia. No lo hacemos para sentirnos mayor que otros, sino nosotros damos una defensa de la esperanza que hay en nosotros con mansedumbre y con reverencia. Después, en versículos del el 16, Él nos muestra a nosotros que debemos tener una buena conciencia para que en aquello que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí en estos dos versículos es que yo prefiero ser llamado un fanático que un mentiroso. Prefiero ser llamado entrometido que un chismoso. Prefiero ser llamado un exagerado que un descuidado. Y prefiero ser llamado un aburrido que un borracho. Si el mundo nos dice algo acerca de nosotros, lo cual es falso, pero si nos llaman y nos insultan nos acusan de cosas que no son verdades, acéptalo, porque es mejor ser llamado eso que un pecador. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros, a Pedro, aquí en estos versículos. Después él entra otra vez y habla sobre el sufrimiento de Cristo. Y aquí vemos una cristología ah, un poco difícil de entender, les voy a admitir, es difícil, pero a la misma vez ah, encaja con todo lo que él está hablando aquí. Ya nos dijo que Cristo nos dio ejemplo, pero es mejor, dice el versículo 17, mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. En otras palabras, yo prefiero sufrir como creyente y porque me acusan de cosas que no son reales y hasta aún prefiero ir a la cárcel siendo inocente, pero por leyes que el mundo se ha inventado o por ahí mismo en la sociedad. Si alguien me dice y me llama algo que no soy, es mejor sufrir así que sufrir por ser un ladrón. Eso es lo que él está diciendo. O por ser un mentiroso, o por ser un borracho. Y después le entra y dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Este mismo Cristo predicó a los espíritus, según versículo 19, de los espíritus encarcelados. Ahora, esto es un texto difícil, lo que algunos creen, y yo estaría en esa misma línea, que Cristo por su muerte y resurrección predicó a aquellos que estaban encarcelados, aquellos demonios que fueron encarcelados, para mostrarles su poder y exhibir su grandeza ante ellos. Luego él habla del bautismo, que es la evidencia de salvación. Y en el versículo 21 tengo un comentario de Thomas Schreiner que creo que es muy bueno, que habla sobre este texto, que él dice, bautismo solo salva si hay un apelo o petición a Dios para una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, bautismo salva solo porque está anclada en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así que no es que tanto el bautismo te va a salvar, pero el hecho de tú bautizarte es porque está anclado en la resurrección y la muerte de Jesucristo. Ahora después Pedro entra en el sufrimiento cristiano, otra vez más. Y lo vemos del 1 a 19 del capítulo 4. Y nos dice cómo Dios quiere que cómo Dios demanda que vivamos. Y él comienza con juicio. Y ahora hay dos maneras que Dios nos motiva
a vivir correctamente. Y Pedro nos ha dado hasta ahora una manera, que es la bondad de Dios por enviar a Jesucristo, por ser bueno con nosotros. De eso nos debe motivar, esa esperanza en Cristo nos debe motivar a nosotros a vivir y conducirnos de acuerdo a su palabra. Pero la segunda manera tiene esperanza, pero es una esperanza de juicio, una esperanza de juicio. Noten en el versículo 2, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Versículo 3, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces, abominables idolatrías. Y todo eso se sorprende que no corráis en ellos, en el mismo desenfreno, de disolución y ultraja. Y aquí viene la parte que es fuerte. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí Pedro dice que debemos de hacer la voluntad de Dios. Si es sufrir, debemos de hacer la voluntad de Dios. Eso lo vemos en versículo 2 y lo veremos en el versículo 19. En capítulo 4, 3 y 4 dice que nosotros debemos dejar esa vida vieja. No debemos de volver a esa vida vieja. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados. Todo vamos a dar cuenta ante Dios por lo que hemos hecho. Entonces, el versículo 5 vemos que todos daremos cuenta a Dios en el día del juicio. Por eso se predicó el evangelio a los que murieron. Eso lo vemos en el versículo 6. El juicio nos da a nosotros la urgencia de vivir correctamente y de predicar el evangelio a los vivos para que si mueren, sus espíritus estará con el Señor. Ahora, yo quiero que ustedes noten algo en el versículo 6. En la parte final dice, bueno, déjame leerlo todo, porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos. Aquellos que murieron anteriormente, se les predicó el evangelio. Después él dice, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme. Ahí en la Biblia América dice la voluntad de Dios. Ahora, si ustedes notan en su Biblia, esa palabra, la voluntad de Dios, no debe estar ahí. En el original no está ahí. Eso fue añadido por los traductores para darle fluidez. Pero en este caso no es necesario. En la Biblia de las Américas, las palabras que están en cursivas son añadidos por los traductores para ayudar a dar más fluidez al texto. Pero esto, que cuando dice la voluntad de Dios, no debe estar ahí porque encaja muy bien con lo que se está diciendo. Vivan en el Espíritu conforme a Dios. En otras palabras, hay, hubo una preocupación que si algunos mueren en ese momento, ¿dónde estará su alma? Y Pedro está diciendo que su alma estará con Dios. Van a ser juzgados, pero estarán con Dios si creen en el Evangelio, si han puesto su fe en el Evangelio. Entonces, por causa del juicio, se debe vivir de una manera correcta. Eso lo vemos en versículos 7 hasta el 11. El juicio venidero y la bondad de Dios de salvarnos son factores que nos motivan a vivir correctamente. Entonces, noten el uso de unos a otros en estos versículos. Por causa de ese juicio, yo debo de amar unos a otros, versículo 8, porque el amor cubre multitud de pecados. Por causa del juicio, debo de ser hospitalario unos con otros, sin murmuración. Por causa del juicio, debo de servir unos a otros conforme a la multiforme gracia de Dios. Entonces después vemos a el apóstol a, a Pedro que vuelve otra vez y hablar en los versículos 12 en adelante hasta el 19 acerca de vivir sufriendo en la voluntad de Dios. Otra vez, es como que él vuelve a eso. Versículo 15 dice que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, ladrón, malhechor
o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, que como tal glorifique a Dios. Y eso son buenas noticias para nosotros si estamos sufriendo. Estamos sufriendo porque somos cristianos. Eso es buena noticia para nosotros. Porque eso, escúchame, eso glorifica a Dios si sufrimos como cristianos. Ahora, porque los cristianos sufren. Ahora, el apóstol Pedro va a dar una exhortación a los pastores. ¿Qué deben ser los pastores con aquellos que están sufriendo? Bueno, nos dice aquí, capítulo 5, versículo 2. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo debe ser el pastor? ¿Cómo el pastor debe de pastorear la iglesia? Bueno, debe ser primeramente voluntariamente, versículo 2. Debe serlo con sincero deseo. Otra vez, final del versículo 2. Y versículo 3, debe hacerlo como un ejemplo al rebaño. Por causa del sufrimiento, los pastores tienen que pastorear la iglesia a través y durante este sufrimiento. Voluntariamente, con sincero deseo, y lo debe hacer como ejemplos. Ejemplos de aquellos que van a sufrir también y ayudar y llevar a las ovejas a través de ese sufrimiento y animarlos en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Después da unas exhortaciones finales en el capítulo 5 al 14. Da unas exhortaciones a los jóvenes, que sean humildes, que no sean orgullosos, soberbios. Él les dice en versículo 5, jóvenes, estad sujetos a los mayores y que deben de vestirse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Después nos dice a nosotros que debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo y después echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Una de las cosas que hoy día estamos viendo, que se está experimentando mucho, es gente que están viviendo en ansiedad. Y aquí en este texto, Pedro le dice a todos los creyentes, deja de estar cargando la ansiedad, eso no es tuyo para cargar. Dice en el texto, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La razón por que nosotros aguantamos la ansiedad es porque nosotros no tenemos fe que Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando nosotros entendemos que Dios tiene cuidado de nosotros, no va a haber ansiedad. Vamos a estar en paz, dentro de la gracia de Dios, gozándonos de Él. En otras palabras, puede ser que nuestra ansiedad es debido a la soberbia. Y si ese es el caso, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Dios te exaltará. Después vemos otro que nos dice a nosotros de resistir el diablo, estar firmes. Nosotros debemos de resistir al diablo porque el diablo viene como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros debemos resistirlo. ¿Cómo? Con la fe. Después da un último, en versículo 11, una doxología, por llamarlo así. Y es como una conclusión final a todo lo que se ha dicho hasta ahora. Uno dice, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Da unas últimas saludos, donde habla de Silvano, que fue, parece que el que lo escribió la carta, que fue el que estaba copiando lo que Pedro estaba diciendo. Da la razón por qué él escribió la carta, y eso lo dije anteriormente al principio, y después le manda saludos a toda la iglesia con un beso de amor fraternal y les da su paz. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo. Entonces, en Primera de Pedro aprendimos que el juicio venidero y la bondad de Dios de salvarnos
son factores que motivan a vivir correctamente. El sufrimiento de insultos, acusados, calumniados por ser malhechor y abofeteados o dados físicamente es real y verdaderamente duele. Pero el entender la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, nuestra gloriosa herencia, perseveramos porque el resultado es más precioso que el oro, que es alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto ni tú ni yo, lo amamos y creemos en él y nos regocijamos grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, porque el resultado de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Oremos. Padre, a ti te damos la gloria, a ti te damos las gracias y te rogamos que en este día, si hay alguno que todavía no ha recibido a Cristo como su Señor, sálvalo, Señor, por amor a tu nombre. Y por mis amados hermanos, los que están sufriendo, oh Señor, dale esperanza, que ellos puedan ver la gloriosa esperanza que tenemos en Cristo, que tú les dé gracia para perseverar, que sabiendo que si sufrimos como cristianos, te glorificamos a ti. Danos a nosotros, Señor, todo el recurso que necesitamos y danos a nosotros paz y gracia en estos días malos que estamos viviendo. Te lo rogamos por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga.